La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Soy Nuria, una de tantas expatriadas en Londres, de esas que hemos emigrado por nuestro espíritu aventurero. Es un placer poder poner mi granito de arena para que este proyecto siga adelante. Muchísimas gracias por darnos esperanza a los que estamos tan lejos y, sobre todo, porque nos hagáis sentir que no estamos solos. Un beso muy fuerte. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Pensamos que la necesidad de sacar al Partido Popular del Gobierno es una demanda social amplia y creciente y además es una obligación cívica y ética para nosotros. Por eso les anuncio que iniciamos encuentros y trabajos para presentar una moción de censura al Partido Popular. La moción de censura es el mecanismo parlamentario que permitiría sacar al Partido Popular del Gobierno y que permitiría presentar una alternativa. Hemos informado a los diferentes responsables de nuestras organizaciones políticas y también hemos informado a otros partidos. Hemos podido conversar con el Partido Socialista, al que le hemos pedido una reunión. He podido conversar también con el secretario general de Comisiones Obreras y tendremos una reunión en breve para hablar de esta cuestión. He hablado también con el portavoz de Jueces para la Democracia y les confirmo que tendremos una reunión. Mire, la operación de hoy del señor Iglesias ya la conocemos. Es la misma que hizo cuando salió proponiéndose a sí mismo como vicepresidente del Gobierno, repartiendo los cargos de un Gobierno y pidiéndose el CNI. La única diferencia entre hoy y aquella vez que hoy faltaba en la foto el señor Errejón. Con la misma mala fe y la misma falta de rigor que la que vimos hace un año, cuando el señor Iglesias salió de una reunión con el jefe del Estado, vino a esta misma tribuna, rodeado de otras personas, de otras caras de su partido, pero para hacer lo mismo que ha hecho hoy. Propuso un gobierno de coalición, adjudicándose la vicepresidencia de ese gobierno y el CNI, además de otros ministerios, para finalmente terminar votando en contra de un candidato a la presidencia del Gobierno del Partido Socialista. Para hacerlo muy resumido, Esquerra Republicana no tendrá ningún problema en apoyar un cambio a Rajoy, siempre y cuando pues ese Gobierno no ponga ningún obstáculo al referéndum de autodeterminación del otoño en Cataluña. Pero nos parece, desgraciadamente, ciencia ficción política actualmente que un partido como el PSOE de Ciudadanos apoye eso, políticas. Y sin duda, desde Ciudadanos no vamos a apoyar ni a secundar ningún número de circo de los que nos tiene acostumbrados Podemos. Llamaría de emergencia democrática. Es una situación complicada, pero el Estado está actuando, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están luchando contra la corrupción, los fiscales están luchando contra la corrupción, los jueces están luchando contra la corrupción y lo que hay que dejar es, por un lado, que actúe el Estado, que no haya impedimentos. Cafetera, bienvenido una mañana más a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este país y para eso nos rodeamos de las portadas de los periódicos, de unas tazas de café y un montón de oyentes que se juntan con nosotros a esta hora procedentes de diversos lugares del mundo que van saliendo de las profundidades de Sherwood, proscritos que se van juntando y van mostrando la temperatura, el termómetro de la ciudadanía con el desencanto de lo que está ocurriendo. Vivimos
auténticos movimientos de placas tectónicas en la política. Vimos ayer un tsunami informativo cuando Podemos anunció una moción de censura contra Mariano Rajoy, contra el Partido Popular. Toda una anomalía en la democracia que solamente se ha producido dos veces, en 2 ocasiones. Y vamos a hablar de eso hoy en el programa. Y aunque hoy el programa llega en forma de Café Express, que los que escucháis con frecuencia este programa sabéis que normalmente emitimos en directo, pero hay días, porque tengo que asistir a continuación a la tele, que tenemos que grabarlo un poco antes. Y entonces eso produce unas ciertas, digamos, anomalías en la configuración, en la estructura del programa. Bueno, pues es el caso del día de hoy, así que, sabiendo que una noticia tan importante frente a nosotros, teníamos que afrontarla, pues de una manera también diferente. Así que, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. Que han tenido la generosidad, la amabilidad de personarse aquí en el estudio cuando todavía las calles ni siquiera... Él no sabía que veníamos, hemos aparecido aquí y ha dicho, hombre, qué sorpresa. Yo diría la madrugabilidad, que es la capacidad que tienen los seres humanos de despertarse un poco. Bueno, pues tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Sabéis, ayer Podemos presentó una moción de censura, anunció que iba a presentar una moción de censura, porque de momento lo que se van a iniciar son contactos con diferentes grupos políticos, con organizaciones sociales, pero solamente el anuncio de esos contactos ya supuso un auténtico terremoto político. Como digo, es una información, es una noticia, es una anomalía en la democracia, porque solamente se ha producido 2 veces, pero tiene numerosas perspectivas que queremos abordar desde este programa. Así que, primero, los datos y después opinamos. Pablo Iglesias, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, ayer se produjo un auténtico tsunami informativo cuando anunciasteis estos contactos para poner en marcha esa moción de censura. ¿Por qué habéis concluido que es tan necesaria en este momento? Bueno, es nuestra obligación en un momento en el que España vive una situación de excepcionalidad democrática. Lo que hemos visto en las últimas 2 semanas es gravísimo. Los niveles de parasitación y patrimonialización del Estado yo creo que no tienen comparación en este momento con ningún lugar de Europa, ni siquiera con la Italia de Tangentopoli. Estamos viendo cómo el fiscal anticorrupción, en lugar de perseguir la corrupción, lo que hace es tratar de apartar a fiscales para que no investiguen al Partido Popular. Hemos escuchado grabaciones de mafiosos como el señor Caplana y el señor Ignacio González diciendo que Moisés es su amigo, que les va a proteger y que el Partido Popular tiene que controlar las instituciones de justicia. Es muy grave. En Tangentopoli, por lo menos, los jueces podían actuar contra los criminales. En este caso, lo que estamos viendo es que el Partido Popular está tratando de atar las manos, amenazar y amedrentar a policías, a guardias civiles, a jueces y fiscales que están, en muchos casos, resistiendo de forma heroica para mantener la dignidad de nuestras instituciones. Nuestra obligación, como conjunto de fuerzas políticas del Grupo Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, es presentar una moción de censura, que es el mecanismo parlamentario previsto en nuestra democracia para sacar, en este caso, al Partido Popular del Gobierno. Pero habéis anunciado el inicio de los contactos para hacerlo. ¿Esto significa que la moción de censura se va a presentar sí o sí, o cabe la posibilidad de que durante esos contactos se descarte hacerlo? Para nosotros es fundamental hablar con la sociedad civil para armar una batería de propuestas de gobierno urgentes que vayan fundamentalmente en la línea de la regeneración. Y por eso queremos hablar con asociaciones de jueces y fiscales. Hoy me reúno con Jueces para la Democracia. Para nosotros es básico plantear la derogación de la LECRIM, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que todos llaman Ley Berlusconi, que en este momento estaría impidiendo que se investiguen los casos de corrupción. Los casos que se están investigando en este momento y que han producido todas las detenciones no se hubieran podido investigar con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Partido Popular, con la Ley Berlusconi. Entonces queremos reunirnos con diferentes asociaciones, con sindicatos, con movimientos sociales, para armar esa propuesta que en cualquier caso entendemos que es nuestra obligación llevar adelante. Pensamos que es una demanda mayoritaria de la sociedad española. La mayor parte de los españoles no apoyaron a Rajoy y además escucharon por parte de todos los partidos un compromiso de no investirle presidente. Nosotros lo cumplimos. Hay otros que no lo cumplieron, que mintieron en campaña electoral e hicieron presidente a Rajoy. La sensación que nosotros tenemos es que la mayor parte de los españoles apoya esta moción de censura y nuestra obligación es llevarla a cabo. Esto es mucho más importante que los partidos.
Pero en todo caso, ¿se llevará? Seguro. Sí. Iremos adelante. ¿Con qué candidato? No nos parece lo crucial. Eso estamos dispuestos a Pero hablar. sabe que está en el debate, es, digamos, la pregunta fundamental, ¿no? Habrá partidos, además, que hasta que no conozcan con qué candidato y cuáles son las propuestas, no se pronuncien de forma muy abierta, pero es parte del debate fundamental. Lo que tienen que hacer las formaciones políticas que siguen manteniendo a Rajoy, sosteniendo a Rajoy, es decir que sí a la moción de censura y a partir de ahí que planteen los candidatos que quieran. Eso para nosotros no va a ser un problema. Si el Partido Socialista o Ciudadanos rectifican y asumen trabajar con nosotros en la moción de censura, que propongan candidatos, eso no va a ser un problema para nosotros. Le leo algunos de los titulares de esta mañana. Fiasco de Iglesias en su intento de instrumentalizar el Parlamento, dice el periódico ABC. PSOE y Ciudadanos responden unidos a la corrupción del PP, dice el periódico El País. Podemos busca un golpe de efecto con una moción de censura a Mariano Rajoy, dice el periódico El Mundo. Y el periódico La Razón les acusa de querer presionar al Partido Socialista. ¿Qué le parece? Bueno, estamos hablando de medios de comunicación que en sus líneas editoriales han apoyado siempre a un gobierno del Partido Popular y que también incluso han presionado al Partido Socialista para que apoyara un gobierno del Partido Popular antes de llegar a un acuerdo con nosotros. Nos parece una línea editorial coherente. Bueno, algunos de ellos han tenido algunos de sus directivos imputados y otros de ellos han tenido que ver como algunos de sus propietarios eran señalados por algunos periodistas como poseedores de intereses extraños en Panamá. Nos parece perfectamente coherente. Lo que pasa es que me da la impresión, Fernando, que cada vez hay un divorcio mayor entre, digamos, un grupo de poderes que también afecta en este caso a quien nos señala así, en última instancia para proteger la corrupción. Yo les preguntaría a los que deciden titular así si van a seguir defendiendo que en nuestro país gobierne el partido más corrupto de Europa. Es muy grave. Lo decían en la propia conversación el señor Zaplana y el señor Ignacio González. El Partido Popular para gobernar en España tiene que controlar a la prensa, lo decía, en la conversación que hemos podido escuchar todos. Bueno, parece que controlan una parte. Por suerte hay otra parte que no. En todo caso, en la formulación de esta moción de censura hay acusaciones que llegan desde el Partido Socialista, también desde los editoriales de algunos periódicos, pero sobre la forma en que la habéis planteado, porque los partidos os acusan de no haberles informado a tiempo y en forma correcta. Por ejemplo, fue informado por SMS algunos de los partidos e incluso, dicen, se informó primero a la prensa que a los propios partidos políticos con representación parlamentaria. No es cierto. Nosotros informamos antes de la rueda de prensa, yo informé directamente a Albert Rivera, pude hablar con el señor Mario Jiménez del Partido Socialista, también se informó a Esquerra Republicana de Cataluña, también informó Xavi Domènech al PDeCAT, estaban perfectamente informados. Y recuerdo una cosa, cuando el Partido Socialista presentó hace pocas semanas una moción de censura en Murcia, a nosotros no nos informó y nos pareció justa la moción de censura y la apoyamos. ¿Por qué lo que vale para Murcia no vale para España? ¿O acaso es menos corrupto el Partido Popular del Estado que el Partido Popular de Murcia? Creo que en este caso no valen excusas. Creo que lo que está ocurriendo en nuestro país, si tenemos que hablar de las formas, tenemos que hablar de las formas de un ministro que no dimite, tenemos que hablar de las formas de un fiscal general del Estado que no dimite y de un fiscal anticorrupción que parece que no tiene problema en seguir en su puesto, aunque parece que está quedando bastante claro que él está para lo contrario de lo que debe ser un fiscal anticorrupción, en este caso para proteger la corrupción del Partido Popular. Una de las acusaciones que estáis recibiendo es que habéis planteado esta moción de censura para obligar a retratarse al resto de partidos políticos, especialmente al Partido Socialista, que se encuentra en una situación delicada, no tiene ni siquiera secretario general. Yo creo que los partidos políticos deberíamos dejar de mirarnos al ombligo. Nosotros tenemos muchos procesos internos también ahora. Tenemos procesos internos en la Comunidad Valenciana, en Navarra, en Baleares, en Canarias. Pero es que esto no va de los problemas de los partidos, esto va de los problemas de los españoles. Mientras estamos hablando, vemos que hay unas instituciones secuestradas y parasitadas por el Partido Popular. Y cuando decimos esto, nadie lo cuestiona, porque es la verdad. Porque tenemos al partido político más corrupto de Europa, que no solamente ha saqueado las instituciones públicas, sino que a todas luces parece más una maquinaria de corrupción y una maquinaria para delinquir. Y esto se traduce en que los españoles tienen unos servicios públicos peores, esto se traduce en que los españoles tienen que pagar muchos más impuestos, y esto se traduce, bueno, pues para decirlo claramente, en que a los españoles les están robando y les están tomando el pelo. Cuando se da una situación de excepcionalidad democrática así,
como la que está viviendo nuestro país. Plantear que el problema es la vida interna de los partidos, yo creo que no es serio. Esto no va de los partidos, esto va de España y de los españoles, y por eso nosotros queremos seguir trabajando y teniendo reuniones con la sociedad civil, porque pensamos que es una demanda mayoritaria. Si la mayor parte de los españoles está a favor de una moción de censura, creo que la responsabilidad de sus responsables, de sus representantes en el Congreso de los Diputados es llevarla a cabo. Y creo que sería una mala noticia, bueno, pues que hubiera partidos que dicen que están contra la corrupción, pero que actúan sosteniéndola, apoyando al Partido Popular. En estos momentos, sostener a Mariano Rajoy es sostener la corrupción. ¿Pensaban que el Partido Socialista y Ciudadanos iban a apoyarla? ¿Están sosteniendo al Partido Popular? Son quienes, gracias a la abstención, consiguieron que el Partido Popular gobernase. ¿De verdad creían que iban a decir que no? Porque salieron además con una enorme contundencia desde el minuto 1. Bueno, creo que la situación que está viviendo España les debería hacer reflexionar. Creo que los ciudadanos no entienden, cuando ven a estos partidos, decir que la corrupción está muy mal y que el Partido Popular es muy corrupto, y al mismo tiempo le sostienen. Yo creo que en política hay que ser coherentes. O estás con los corruptos o estás contra los corruptos. No se puede decir que la corrupción está muy mal y al mismo tiempo sostener y proteger el gobierno del Partido Popular y votarle los presupuestos. Nosotros pensamos que eso no es coherente. No entendemos por qué en campaña electoral prometieron y aseguraron que jamás investigarían a Rajoy, y parece que mintieron a los ciudadanos. Tienen una ocasión excelente para rectificar. Nosotros vamos a hacer nuestra obligación. Cuando hay una situación de excepcionalidad democrática, cuando hay un partido político, el partido político más corrupto de Europa, que está parasitando y está patrimonializando las instituciones del Estado, el mecanismo democrático que permite nuestra democracia es presentar una moción de censura. Es nuestra obligación hacerlo. Y creo además que si comparamos con las 2 mociones de censura que se han presentado en la historia de nuestra democracia, nadie podrá decir que la situación era más grave entonces que ahora. Era más grave la situación del país cuando Felipe González presentó una moción de censura frente a Suárez, y no digamos cuando la presentó Hernández Mancha frente a Felipe González. Creo que es evidente que nuestro país no ha vivido una situación de excepcionalidad y de la enorme gravedad como la que estamos viviendo en estos momentos nunca, y por eso nuestra obligación es, bueno, pues presentar la moción de censura. Nos llamaba mucho la atención cómo se planificó, cómo se orquestó este debate internamente, que nos pudieras hacer una pequeña fotografía. Te voy a pedir que nos puedas hacer una pequeña fotografía de cómo se idea y quién lanza la iniciativa. Hay de hecho una fotografía. Antes de ayer, mientras estábamos presentando la alternativa presupuestaria, hemos presentado una enmienda a la totalidad y una alternativa presupuestaria a los presupuestos del Partido Popular. A la mitad de la rueda de prensa nos enteramos y nos hicieron la pregunta a propósito de lo que estaba ocurriendo con el señor Mois y su intento de apartar a uno de los fiscales que estaba investigando la corrupción del Partido Popular. Cuando terminó la rueda de prensa, hicimos un pequeño corrillo y nos pusimos a hablar diciendo, bueno, o sea, esto ya es demasiado grave, esto, digamos, es atravesar demasiadas líneas rojas, vamos a sentarnos y vamos a ponernos a trabajar. Y nos fuimos y nos pusimos a trabajar. Yo estuve hablando mucho rato con Xavi Domènech, mucho rato con Irene Montero, mucho rato con Alberto Garzón y con Yolanda Díaz y con Toni Reino Varela, y llegamos a la conclusión de que la moción de censura era una obligación. A partir de ahí nos pusimos a hablar con dirigentes de nuestra organización, de nuestras diferentes organizaciones políticas, y al día siguiente, desde muy temprano por la mañana, nos pusimos a trabajar. Digamos que fue la sucesión de acontecimientos que se estaban produciendo lo que nos obligó a reaccionar. Nosotros no hemos decidido los tiempos. Algunos dicen, ¿por qué ahora? Pues como ustedes han visto lo que ha ocurrido en las 2 últimas semanas en España, lo que está ocurriendo, el nivel de gangrena que se produce en las instituciones es demasiado grave. Yo creo que no hay excusas. Nosotros planteamos hace una semana que el presidente del Gobierno debería comparecer en el Parlamento para explicar lo mismo que va a explicar en la Audiencia Nacional. Es muy grave que el presidente del Gobierno de tu país tenga que sentarse en la Audiencia Nacional para hablar de la financiación ilegal de su partido, cuando él es el responsable de las campañas electorales financiadas ilegalmente en ese partido. Y algunos decían que no, que lo que tiene que hacer es comparecer en una comisión que todavía no tenía fecha. Bueno, desde entonces, lo que se ha venido produciendo, lo que está revelando el caso Lezo, es algo en lo que yo creo que todos los españoles estarán de acuerdo, y es que hay que sacar al Partido Popular de las instituciones. Pues Pablo Iglesias, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte.
Un placer, Fernando. Hasta pronto. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, no vais a dar crédito además a la perspectiva de algunas de las portadas de los periódicos porque resultan verdaderamente llamativas. Pero la noticia irrumpió a media mañana de ayer. Insisto, es una noticia de alto impacto político. Irrumpió cuando se anunció una comparecencia de urgencia de Unidos Podemos y allí se personaron todos los representantes de este partido político, de esta confluencia de partidos políticos, y Pablo Iglesias anunció que iban a presentar, empezaban los contactos para presentar una moción de censura contra el partido de Mariano Rajoy, contra Mariano Rajoy y su partido. Pensamos que la necesidad de sacar al Partido Popular del Gobierno es una demanda social amplia y creciente y además es una obligación cívica y ética para nosotros. Por eso les anuncio que iniciamos encuentros y trabajos para presentar una moción de censura al Partido Popular. La moción de censura es el mecanismo parlamentario que permitiría sacar al Partido Popular del Gobierno y que permitiría presentar una alternativa. Hemos informado a los diferentes responsables de nuestras organizaciones políticas y también hemos informado a otros partidos. Hemos podido conversar con el Partido Socialista, al que le hemos pedido una reunión. He podido conversar también con el secretario general de Comisiones Obreras y tendremos una reunión en breve para hablar de esta cuestión. He hablado también con el portavoz de Jueces para la Democracia y les confirmo que tendremos una reunión. Nuestra intención es que esas reuniones y esos encuentros, tanto con formaciones políticas como con organizaciones de la sociedad civil, sirvan para armar la batería de propuestas urgentes en clave de regeneración. Bueno, así se produjo el anuncio. Las reacciones que tuvieron lugar a continuación fueron numerosas de todos los partidos políticos, muy rápidas, muy inmediatas, y ahí hay algunas lecturas. La forma en la que se hizo el anuncio, la forma en la que se comunicó, además, desde Unidos Podemos al resto de los partidos políticos, un auténtico lío monumental. Escuchamos, por ejemplo, la reacción de Susana Díaz, con una gran contundencia. El Partido Socialista, que lleva desaparecido en una situación de absoluta catarsis social, como la que está viviendo este país en el ámbito de la corrupción, con una noticia que cada día nos sorprende en las portadas de los periódicos, y estábamos viendo un Partido Socialista desaparecido. Bueno, fue Unidos Podemos anunciar una moción de censura y el Partido Socialista, con una contundencia demoledora, apareció inmediatamente. Mire, la operación de hoy del señor Iglesias ya la conocemos. Es la misma que hizo cuando salió proponiéndose a sí mismo como vicepresidente del gobierno, repartiendo los cargos de un gobierno y pidiéndose el CNI. La única diferencia entre hoy y aquella vez que hoy faltaba en la foto el señor Errejón. Y cuando uno de verdad quiere una moción de censura, primero pacta y habla con los demás partidos y después la anuncia. Y él lo que ha hecho es lo contrario, primero anunciar y después decir que va a hablar con los demás. Es evidente que no la quiere, lo que quiere es lo de siempre, él ser el centro de la atención, y en este caso es una versión 2, Pablo Iglesias 2, de lo que ya fue en su momento y de lo que este país vio en el momento que quiso que España tuviera un presidente del Partido Popular y se negó a votar al candidato del Partido Socialista. Al señor Iglesias lo conocemos y lo tenemos muy visto. Así reaccionó Susana Díaz con una gran contundencia. Hombre, era una contundencia que se hubiera agradecido cuando estaban irrumpiendo todos los casos de corrupción en este PSOE, que, como digo, resulta verdaderamente sorprendente que con la que está cayendo el primer partido de la oposición se encuentre desaparecido. Pero, bueno, la contundencia de la reacción también retrata algo, también nos muestra algo, nos enseña alguna cosa, ¿no? Nos indica algo. Palabras muy parecidas a las que tuvo Antonio Hernando compareciendo en el propio Congreso de los Diputados, igualmente indicando que ellos no apoyarían esa moción de censura. Aquí hay una cosa que llama la atención. El Partido Socialista ahora mismo no está gobernado en el Congreso de los Diputados, está gobernado por una gestora. La gestora no apareció. De hecho, cuando Javier Fernández, que estaba dando una conferencia en aquel momento precisamente, evitó hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre esto. No así Antonio Hernando, que una vez más fue el elegido
el primero, porque después salió Susana Díaz, pero Antonio Hernando, el elegido para ser incinerado públicamente y mostrar esa perspectiva del Partido Socialista, porque si a algo ha obligado esta moción de censura es a retratarse a todos los partidos políticos, que probablemente era uno de los objetos que tenía Podemos cuando anunció que la iba a presentar. Con la misma mala fe y la misma falta de rigor que la que vimos hace un año, cuando el señor Iglesias salió de una reunión con el jefe del Estado, vino a esta misma tribuna rodeado de otras personas, de otras caras de su partido, pero para hacer lo mismo que ha hecho hoy. Propuso un gobierno de coalición adjudicándose la vicepresidencia de ese gobierno y el CNI, además de otros ministerios, para finalmente terminar votando en contra de un candidato a la presidencia del gobierno del Partido Socialista. La moción de censura es un mecanismo parlamentario suficientemente serio y que implica unos cambios tan sustanciales que lo que no se puede es pretender anunciarla habiendo llamado al principal partido de la oposición 10 minutos antes de salir aquí. Eso dijo Antonio Hernando, porque además es verdad que se produjeron... Hay bastantes críticas a la forma en la que Podemos comunicó esta decisión al resto de fuerzas políticas. Y en el PSOE se quejaban de, estamos sin líder, y propones una cosa que es un mecanismo que en democracia es un mecanismo de alta, digamos, de alta intensidad, ¿no? Reservado a los partidos políticos para situaciones muy excepcionales, ¿no? Y lo hacéis con un PSOE frente a un PSOE sin líder, al que le quedan 20 días para elegir secretario general, y además lo comunicáis por SMS y además incluso se lo comunicáis primero a la prensa. En esto hay bastante debate en las portadas de los periódicos. Bueno, también reacción Rafael Hernando, Partido Popular, porque, insisto, si en algo nos llamó la atención fue la contundencia de todos los partidos. Uno esperaba la contundencia del Partido Popular, pero la del resto, lo único que quedaron es retratados. Pues están tardando. Mire, todo el mundo sabe que para presentar una moción de censura se necesitan 35 escaños. Podemos tiene 70. Pues ¿a qué espera? Que la presenten. El problema que tienen es que para presentar una moción de censura no solo es necesario esos escaños, sino, según dice nuestra Constitución, se necesita que sea una moción constructiva, es decir, con un candidato y un programa de gobierno. Esto es muy difícil que lo pueda plantear Podemos, porque ya hemos visto lo que hace Podemos aquí en la Cámara. Iniciativas, pues prácticamente cero pelotero. Eso sí, numeritos todos los días. Oye, si queréis intervenir, vosotros me paráis, ¿eh? Bueno, todos los días los numeritos parece que están en otro lugar y tienen que ver con otras cosas, ¿no? Es curioso todo ese tono despreciativo de Rafael Hernando, pero yo sí creo que esto le duele al Partido Popular, porque pase lo que pase, sea quien sea el candidato que llegue a ser postulado como posible presidente o presidenta en esa moción de censura, lo que allí va a ocurrir es que el Pleno del Congreso va a asistir durante horas a una disección de la política del Partido Popular y todos sus casos de corrupción. Eso sí llega a celebrarse, porque lo que es cierto es que en todo caso Podemos lo que ha demostrado una vez más es que tiene una extraordinaria capacidad para marcar la agenda política y para llevar la iniciativa política. Hoy es objeto de todas las portadas, incluso algunas que tratan de evitarlo precisamente, que tratan de evitar esa iniciativa política, y es verdad, no se sabe si puede prosperar o no, pero es un símbolo de enorme importancia, porque el nivel de descomposición que está viviendo la política española es altísimo, se observa en la prensa internacional, ahora después hablaremos con Pilar de la Peña sobre eso, se observa en la prensa nacional. Estamos viendo cómo está afectando la corrupción a un montón de instituciones y, prospere o no prospere, está obligando a retratarse al resto de partidos políticos. Y como dice Emilio Silva, en el caso de que prosperase, aunque no consiguiesen ganarla, habrían conseguido, sin límite de tiempo, forzar un debate parlamentario sobre la corrupción del Partido Popular. Que si en Podemos eligen un candidato simbólico, icónico, para conducir ese debate, un intelectual, por ejemplo, lo que tendríamos sería un monográfico sobre la necesidad de regeneración de este país como no se ha visto nunca en la historia. Dicho lo cual, puede que no vaya por ahí el camino, puede que todo esto se quede en un anuncio que no vaya más allá. Pero, en fin, no es un asunto menor, ¿eh? Solamente ha habido 2 mociones de censura en la democracia española, una frente a Suárez en el año 80, otra en el 87, Felipe González. Es el candidato alternativo, además tiene que presentar su programa político, es un mecanismo del sistema parlamentario que igual que da la confianza la puede retirar. Es un sistema, es un mecanismo absolutamente democrático.
pero hay que presentar un candidato alternativo. Y es verdad que Podemos tiene suficientes representantes para presentarlo, pero no para que prospere. Se necesita una mayoría absoluta para que prospere. Así que, en fin, de momento, pues es lo que es. Bueno, de hecho, si nos vamos a las 2 mociones de censura que se han celebrado, las 2 fracasaron. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque son contextos diferentes y probablemente objetivos diferentes, ¿eh? Sí, claro, pero que tampoco, o sea, no sería la primera vez que fracasa una moción de censura y se presenta pensando en que puede fracasar. Sí que es verdad que luego está el discurso de mucha gente que dicen que estas igual no hubiesen sido las maneras si realmente quieres hacer una moción de censura. Porque a mí me gustaría también saber un poco cómo han sucedido todos los acontecimientos, cuánto tiempo habló con cada candidato y todo esto, ¿no? Y luego también, bueno, lo de hablar de abuso de moción de censura me parece que es absurdo, ¿no? Porque, bueno, ha habido 2 en toda la democracia y podría haber todas las que se quisiesen. Y luego sí que es verdad que ellos dicen, desde Podemos, que no toca hablar de candidatos, pero yo creo que sí, es porque si la presentas tienes que irte con todo y defenderla con tus máximos. Yo, que entre comillas estaba allí cuando fue la moción de censura de Felipe González, yo creo que Felipe González sí ganó esa moción de censura, aunque no fuera en el recuento de votos. Para mí fue algo súper emocionante, ¿no? Yo tenía 16 años, pero lo recuerdo como, no sé, pues como he estudiado luego en la facultad algunos grandes combates de boxeo que se usan precisamente para explicar estrategias políticas, de Mohamed Ali Foreman, por ejemplo, que es una cosa que se usa mucho. Y yo creo que fue el primer acto de Felipe González como presidente de gobierno, porque realmente le dobló el brazo a la UCD, que era el partido donde estaba una amalgama de grupos desde la democracia cristiana hasta la derecha dura, que estaban tratando de construir esa puerta giratoria que iba a ser la transición para las élites del franquismo, y realmente Felipe González ahí se impuso a Adolfo Suárez, al que dejó tocado políticamente de muerte, ¿no? Porque a partir de ese momento la carrera política de Adolfo Suárez cayó en picado. Susana Díaz ahora mismo haciendo unas declaraciones acerca de que esto es un numerito más de Pablo Iglesias, insistiendo en el mensaje de que la política no se hace en la calle, sino en las instituciones y en el Congreso. Y la moción de censura, ¿dónde ha transcurrido? En el Congreso, ¿no? ¿Qué han obtenido? Cordón sanitario. ¿Qué piensa hacer el PSOE para pedir explicaciones y consecuencias a lo que está sucediendo con la justicia en nuestro país? ¿Apretar un poco los puñitos? ¿Y Ciudadanos qué va a hacer? Como en Murcia. ¿Va a seguir mirándolo a Ismael, pero con el ceño un poco más fruncidito? El momento de coger de la oreja al PP era ahora. Hay una serie de líneas que no se pueden traspasar y se están traspasando. Hacer oposición es eso. Tienes mucha razón, Obdemurian, porque aquí la cuestión está en saber, ¿está justificada una moción de censura en este momento? ¿Alguien cree que hemos vivido una situación de mayor desgaste en la vida política, en la vida pública, de mayor, ellos lo calificaban, escuchábamos a Pablo Iglesias, de descomposición, de putrefacción, pero ¿realmente alguien piensa que un partido político cuyos casos de corrupción han conducido a tener más de 800 imputados, en el que incluso el presidente del gobierno, por primera vez en la historia de la democracia de este país, ha sido obligado a comparecer como testigo, es verdad, pero en un caso de corrupción que está investigando el partido político que él gobernaba, porque Mariano Rajoy era el máximo responsable del Partido Popular cuando se estaban produciendo aquellos casos de corrupción? Un partido político que está siendo acusado de haber ganado elecciones haciendo trampas, con financiación ilegal, de haberse financiado ilegalmente. Un partido político que ha extendido la corrupción a todas las comunidades autónomas y a todas las instituciones, porque no solamente estamos viendo cómo afecta a la judicatura, donde la independencia ha sido demolida sistemáticamente, estamos viendo algunas pruebas más que evidentes. Esa conversación entre Zaplana e Ignacio González es una demostración absoluta de el planteamiento que tienen algunos sobre cómo deben funcionar los aparatos del Estado a sus órdenes. Es absolutamente vergonzoso. Por lo tanto, hay razones para que se produzca una moción de censura como esta. Bueno, a Ciudadanos, que es un partido que nace básicamente presentándose como el partido que viene a regenerar la vida política, le parece que no hay razones suficientes. Le parece que hay que ser vigilantes con el Partido Popular, pero
han dicho que no están dispuestos a apoyar esa moción de censura. Y aquí hay algo que llama la atención, porque Ciudadanos podía haberse presentado y haberlo dicho con un cierto sosiego. Nosotros perseguimos lo mismo que Podemos, que es la regeneración de este país. Nosotros pensamos que es verdad que estamos viviendo una situación de excepcionalidad, pero falta por saber a qué se está refiriendo Podemos, con qué candidato quiere presentarse. Como decía María, es relevante saber algunos de los datos esos y cuál es la propuesta de Podemos alternativa. Pero en lugar de eso, lo que salen es como un elefante en una cacharrería, siguiendo los pasos del Partido Socialista, con una enorme contundencia, que en el fondo lo que retrata, y era en parte probablemente lo que pretendía el anuncio de esta moción de censura, lo que retrata es que es difícil que un partido que ha llevado al PP al gobierno de verdad pueda declararse como el garante de la regeneración de este país. Y sin duda, desde Ciudadanos no vamos a apoyar ni a secundar ningún número de circo de los que nos tiene acostumbrados Podemos. No llamaría de emergencia democrática. Es una situación complicada, pero el Estado está actuando. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están luchando contra la corrupción. Los fiscales están luchando contra la corrupción. Los jueces están luchando contra la corrupción. Y lo que hay que dejar es, por un lado, que actúe el Estado, que no haya impedimentos. Eso decían desde Ciudadanos, que no haya impedimentos, que no haya, que el Estado está actuando. Bueno, parece el discurso más bien del Partido Popular y en concreto el de Mariano Rajoy, cuando dice que todo funciona y aquí el que le hace la paga, ¿no? Cuando hemos visto constantemente cómo hay gente que sale de la cárcel, como el caso de Blesa, no le gusta a un juez y le ponen otro. Quiero decir, llevamos acumulados muchos casos en que desde la política se está apartando el camino para que los corruptos puedan circular, digamos, con libertad ejerciendo la corrupción, ¿no? Y bueno, pues el discurso de Ciudadanos, como el de ayer en una entrevista de Albert Rivera en la que decía que el modelo del PP está agotado, pues si realmente piensa eso, debería hacer algo, ¿no? Will you follow me También en todo esto tendríamos, a mí me sorprendió personalmente, así como me sorprendió la presentación de esta moción de censura, digamos, tan repentinamente, y también, que es un poco la crítica que ha habido, que la hayan hecho de esta manera, casi antes anunciándola que hablando con los propios partidos, al igual que eso me parece muy sorprendente y un poco también, como entrando un elefante en una cacharrería, también creo que es un poco pronto para decir que no a una moción de censura. Al igual que me ha parecido un poco sorpresa esa parte de Podemos, también creo que tendrían que haberlo pensado, porque si realmente hoy Ciudadanos creen que una moción de censura es tan importante y que cambia el rumbo de un país, deberían haber contestado, pero a lo mejor haber dicho, bueno, no lo sabemos, veremos qué es lo que tenemos que responder a algo tan serio, ¿no? Que eso es a lo que me refería antes, que especialmente cuando estás tratando de presentarte como un partido de raíces similares a las de Podemos, ¿no? Que ha irrumpido por la situación del país, por la situación que está viviendo la democracia española, que sabe que necesita de la regeneración institucional, que va desde arriba hasta abajo. En fin, en eso Ciudadanos, su planteamiento inicial tiene que paralelismos con Podemos, ¿no? Aunque estén muy separados por lo ideológico, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, lo que es verdad es que, de verdad, aquí se crea, Podemos ha conseguido el primer gran objetivo, que es que se retraten los partidos de la oposición, ¿no? Escuchamos también, por ejemplo, a Gabriel Rufián. Dijo que estaban abiertos a la moción, pero eso sí, desde su posición exigían que el referéndum estuviera también sobre la mesa. Pero dicho esto, a nosotros nos parece que es inherente a quererse llamar progresista, de cambio, de izquierdas, no poner trabas o no poner obstáculos al referéndum de autodeterminación de Cataluña, ¿no? Con nosotros, si respetan eso, pues podrán contar sin ningún tipo de problema. En definitiva, para hacerlo muy resumido, Esquerra Republicana no tendrá ningún problema en apoyar un cambio a Rajoy, siempre y cuando pues ese gobierno no ponga ningún obstáculo al referéndum de autodeterminación del otoño en Cataluña. Pero nos parece, desgraciadamente, ciencia ficción política actualmente que un partido como el PSOE de Ciudadanos apoye eso, políticas. Bueno, era bastante evidente que no lo iban a apoyar, entre otras cosas porque es difícil pedirle a los partidos que están sustentando al Partido Popular en el gobierno
que se rebelen contra él, a quien, en fin, y más a la gestora actual. Luego sí es verdad que Pedro Sánchez, que también había muchos focos dirigidos en su dirección, sin saber muy bien cómo iba a reaccionar ante esto, porque claro, aquí cabe la posibilidad de que dentro de 20 días la línea oficial del PSOE públicamente sea diferente. Y Pedro Sánchez sí publicó un tuit, ¿no? Pedro Sánchez publicó un tuit en el que habla de que si el Partido Socialista tuviera un secretario general, pues estaría ahora mismo peleando por la dimisión de Mariano Rajoy, ¿no? Pues un poco diciendo que si él estuviera donde debería, estaría siendo un azote del gobierno y bueno, pues echando en cara evidentemente a la gestora esta especie de parálisis que tiene con respecto a no solo a la moción de censura, porque en el fondo la moción de censura, si fuera apoyada por Ciudadanos y por el PSOE, para ellos estaría siendo una moción de autocensura, ¿no? Porque son realmente los que han propiciado que el mismo partido que lleva años haciendo esta terrorífica gestión de los bienes públicos esté en el gobierno, ¿no? Entonces sería una especie de autocastigo, ¿no? Que evidentemente no lo van a hacer. Ahora, Pedro Sánchez se desmarca en cierta forma de la línea oficial de Susana Díaz y de Antonio Hernando, a quienes hemos escuchado con una enorme contundencia. Llama la atención que se produzca esta declaración con tanta contundencia, habiendo estado tan desaparecidos durante todo el tiempo que la corrupción ha estado explotando en las portadas de los periódicos. Pero dime. No, Hernando el día antes, y lo han hecho también Ciudadanos, ¿no? Vender esta comisión de investigación como el lugar donde alguien llega y hay una especie de fuerza áurea que le impide mentir ante el Congreso, ¿no? Lo estaban vendiendo como que la comisión realmente iba a ser ese retrato político del PP, ¿no? Entonces, esa era realmente lo que ha hecho Podemos, es romper esa especie de tabla de salvación en la que ellos iban a ir trayendo a algunos dirigentes del PP a hablar de su financiación al Congreso y eso les iba a servir para escenificar o sobreactuar su oposición al gobierno, ¿no? Y ahora mismo la moción de censura lo que ha hecho es dinamitar toda esa operación para fingir oposición que tenían montada Ciudadanos y el PSOE. Pues fíjate, ahora comentaremos las portadas, pero hay una especialmente simbólica que está provocando un enorme terremoto en la red, que es la portada del periódico El País. Lejos de publicar a 5 columnas que un partido político que está con representación parlamentaria, de la importancia de Podemos, porque es una de las principales fuerzas políticas, guste o no guste, presenta una moción de censura o anuncia una moción de censura, el titular para el periódico El País es: PSOE y Ciudadanos responden unidos a la corrupción del PP. PSOE y Ciudadanos responden unidos a la corrupción del PP. Pactan la reprobación de la cúpula fiscal y otras medidas por la regeneración. Hasta ahí todavía no sabemos dónde está ni la moción de censura ni lo que ocurrió ayer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Bueno, y ya en tercera línea, en pequeño dice: Podemos se desmarca y propone en solitario una moción de censura a Mariano Rajoy. Hombre, aunque solamente sea en términos informativos, la noticia ayer, sin duda, fue el anuncio de esta moción de censura. Esto parece que no haya mucha discusión, ¿no? Aquí no creo que haya mucha ideología detrás de esta propuesta. Salvo que lo que estés tratando de decir es: aquí hay 2 grandes partidos que sí luchan contra la corrupción y otros que se dedican al acto circense de los anuncios. Que, por cierto, es la línea que llevan el resto de los partidos de los periódicos en sus portadas también. En general se ve cuando un movimiento de estos vaya a pasar lo que vaya a pasar con él, hace un cierto daño, es que todos los periódicos prácticamente están poniendo el titular de su editorial como el titular informativo en la portada del periódico. Están editorializando en sus titulares, ¿no? Y en el caso del País, pues es una cosa que hace pensar que viven en un mundo paralelo, ¿no? Porque esa respuesta unida a la corrupción del PP, pues no la estamos viendo en ningún sitio. Precisamente hemos escuchado a Ciudadanos diciendo que todo va bien, que la justicia funciona y que hay que dejarla porque con eso ya estamos curados contra la corrupción, ¿no? Y al PSOE lo que le hemos visto es disparar enérgicamente contra Podemos, que eso es totalmente legítimo en la competición entre partidos, pero esa agresividad a un partido de la oposición con lo que está pasando, pues se le debería ver contra quien realmente firma en el Boletín Oficial del Estado y hace los contratos con dinero público. Bueno, de hecho, lo tradicional, lo normal ha sido prácticamente siempre
que digamos los editoriales sean más duros con el gobierno porque es el que nos está gobernando. Teniendo en cuenta esto y que la corrupción está acechando a nuestro gobierno y no a un partido de la oposición, sí que tendrían que ser más duros con él. Sin embargo, yo en esto tengo cierto conflicto, ¿no? Porque, a ver, al final yo creo que y haber intentado conquistar esa moción de censura, si realmente la quieres llegar a conseguir, creo que tendría que haber conseguido un consenso antes y presentarla de una manera mucho más enérgica y luego también más que nada porque si no, no te van a hacer caso. Y luego, segundo, a ver, sabías que el PSOE tiene una gestora, ¿no? Entonces, mucha gente no le parecía mal presentar una moción de censura, sino que incluso estaba a favor, pero criticaba los tiempos. No, pero bueno, yo es que no creo que el objeto de presentar esta moción de censura sea conseguir sacarla adelante. Creo que podría ser una derivada si tuvieran un éxito diplomático formidable y consiguieran convencer a dos partidos como Ciudadanos y el Partido Socialista que están apoyando al PP de que es necesaria esta moción de censura, pero resultaría un auténtico ejercicio de diplomacia parlamentaria y de sugestión que es técnicamente imposible. Acusar a Podemos de no hacerlo en los tiempos que el PSOE necesita también es algo llamativo, porque dice, claro, no, es que no tenemos candidato. Oiga, ustedes no tienen candidato y yo no tengo coche, pero este no es el problema. O sea, la cuestión ¿es necesaria ahora o no es necesaria? ¿Estamos de acuerdo en qué tal? Y luego, además, hay un aspecto que no hay que olvidar. Evidentemente hay tacticismo político detrás de esta decisión. Claro, pues entonces yo creo que hay tacticismo tanto por los que la han presentado, por eso Podemos, es evidente, es como que por PSOE y forma Ciudadanos, parte de la política, ¿no? Claro, ninguno de los dos, ni PSOE ni Ciudadanos, se han planteado ni siquiera decir un sí por estrategia política, y Podemos tampoco. Bueno, es que jamás se lo plantearían. Yo creo que esto de los tiempos, cuando fue la de Felipe González o la de Hernández Mancha, las cosas funcionaban de otro modo, ¿no? Ahora estamos en el mundo de la información inmediata. Y si tú le avisas al PSOE 10 horas antes, pues el PSOE lo que va a hacer es construir una situación para que tú seas el que se desmarca de la prueba otra, está en la de portada, otra propuesta. La prueba está en la portada del periódico El País hoy. Que es lo que han podido construir. Que es lo que se ha podido hacer en solamente unas horas de reacción, ¿no? Pero ¿le cabe a alguien alguna duda que si esto se hubiera iniciado con un procedimiento, digamos, tradicional en las mociones de censura, que tampoco se puede decir eso porque solamente ha habido dos, pero a alguien le cabe alguna duda de que la noticia habría sido filtrada inmediatamente, de que la noticia se hubiera desvirtuado absolutamente? ¿Hay táctica política dentro de Podemos a hacer este anuncio? Sin duda. Hay una iniciativa que pretende recuperar, digamos, la acción, el margen de acción política, y que además tiene un objeto, que es laminar a la posición política del Partido Socialista. Esto es indiscutible, porque le va a obligar a retratarse. Ahora bien, el Partido Socialista se está retratando porque tiene algo que ser retratado. Y esto no se le puede olvidar al PSOE. Ellos han llevado a este partido al gobierno. Ver la reacción de Antonio Hernando, quejándose, todavía volviendo la mirada atrás, diciendo que el señor Iglesias, que fue quien no quiso gobernar con nosotros, dejar a Pedro Sánchez, que lo diga Antonio Hernando, que dejó después a Pedro Sánchez a los pies de los caballos, que diga, que culpe ahora a Podemos de no haber firmado aquel acuerdo, cuando además en aquel acuerdo iba a Ciudadanos metido a empujones. Y dice, hombre, resulta verdaderamente llamativo. Por eso digo, tampoco se puede... Ayer vi a algunos politólogos estableciendo muchas comparaciones con mociones de censura de otros tiempos. Vivimos, como decía Emilio, en un tiempo radicalmente diferente. Y los objetos políticos son totalmente diferentes. Y las estrategias políticas son totalmente diferentes. Y los tiempos mediáticos son radicalmente diferentes. Por lo tanto, lo que hizo Felipe González o lo que ocurrió con Adolfo Suárez, las fórmulas no tienen necesariamente ni que perseguir esos objetivos, ni tienen necesariamente que, finalmente, pues anhelar que se produzca una moción de censura para desplazar a Mariano Rajoy. A lo mejor el objeto de esto ni siquiera es que Mariano Rajoy se salga del gobierno, porque es improbable que eso suceda, ¿no? Pero... Sí, de hecho, si te vas a las mociones de censura que ha habido en este país, ninguna ha prosperado. A ver, si nos vamos incluso a los orígenes, no tendría ni por qué prosperar esta moción de censura, sino tener un objetivo político. Yo lo que voy es que ni siquiera se puede establecer una comparación con esto, porque aunque se llamen igual, en el mundo en el que vivimos, ahora ya son otra cosa necesariamente las propias mociones de censura. Claro, mi pregunta es, ¿esto creéis que va a beneficiar o va a perjudicar a los votantes de Unidos Podemos? Yo creo que esa es mi pregunta. Pero yo creo que ese es un problema que tiene Podemos.
Claro, pero al no, ser una no la estrategia ciudadanía. política... Te lo digo porque ayer Paco Maruenda me hizo una reflexión. Estábamos en Al Rojo Vivo y me dijo, ya verás cuando van Unidos Podemos digo, pues cuando lo mal que lo vas a pasar. Dije, pues entonces lo criticaremos. Yo no sé cuál es si esto beneficia o perjudica a Podemos. Lo que sé es que en el análisis de lo que está ocurriendo no cabe la interpretación que ha hecho el periódico El País. No cabe en ese análisis. Ni siquiera cabe la queja del Partido Socialista cuando dice, ¡qué deslealtad! Es que no tenemos candidato. ¿Cómo que qué deslealtad? ¿Es que acaso tenían que ser leales con el Partido Socialista? Bueno, es que lo que está haciendo el candidato o el portavoz del PSOE, en el fondo, esa especie de sobreactuación, es porque a donde él no puede ir a hablar es al lugar desde el que se produjo la postura del PSOE que permitió el gobierno del PP. Entonces nos tiene que llevar a otro sitio. Yo creo que la genialidad de lo que ha ocurrido en el fondo es la construcción de una especie de radiografía del Parlamento en el que, ante esta situación tan grave, voy a volver a poneros delante de la opinión pública para que digáis si seguís sosteniendo esto o no. Y el objetivo posiblemente de la moción de censura es exactamente ese. Es el retrato de qué Parlamento tenemos y que es capaz de apoyar por acción o por omisión cuando están pasando cosas tan graves, ¿no? Y es verdad que hay un debate paralelo, como dice María, en el que hay que ver cuáles pueden ser las consecuencias para Unidos Podemos, porque se le puede dar la vuelta. Primero, porque no cuenta con un solo medio de comunicación que vaya a ofrecer una mirada diferente. Esta era la portada del periódico El País, pero si vemos la portada del ABC, fiasco de Iglesias en su intento de instrumentalizar el Parlamento. Si vemos la portada del Mundo, Podemos busca un golpe de efecto con una moción de censura a Rajoy. Si vemos la portada de La Razón, Iglesias idea una moción de censura por SMS para presionar al PSOE. Es decir, no van a contar precisamente con la ayuda mediática de los medios de comunicación y se le podría dar la vuelta en términos de opinión pública porque, claro, en algún momento ahora se va a informar de esta iniciativa, pero en algún momento se va a informar sobre el resultado de esa iniciativa y los titulares van a ser Podemos pierde la votación en el Congreso. Por lo tanto, lo que no sabemos es qué consecuencias puede tener para Podemos. Eso es verdad. El Gobierno solo contó con sus votos para superar la moción de censura socialista. Este era el titular del sábado 31 de mayo de 1980 en El País. Esta era la portada cuando, como hemos dicho, el Partido Socialista presentó una moción de censura y fracasó. El titular podría haber sido el Partido Socialista fracasa en la moción de censura al Gobierno. Veremos cómo contrasta este titular con el que veremos dentro de unos días. Y dentro de ese escaneo que provoca en los partidos la moción de censura, hay que tener también en cuenta lo que va a generar esto en la relación entre los votantes y los partidos, ¿no? En las pasadas elecciones generales hubo 24.161.000 personas que cogieron una papeleta y la llevaron a una urna. De esos 24 millones, 17 no eligieron la papeleta de Mariano Rajoy. Por lo tanto, hicieron una moción de censura individual 17 millones de personas. Y ahora vamos a ver si esto sale adelante en el Parlamento, en qué convierten sus representantes esa elección. Luego está esto de las críticas a la moción de censura, ¿no? Que es un mecanismo democrático más, ¿no? Que esto tenemos la oportunidad de hablarlo, porque es verdad, ¿no? Hay una cierta... Con esto es profundamente antidemocrático solamente la crítica a la moción de censura, ¿no? Bueno, eso yo creo que denota una falta de cultura democrática, ¿no? En amplios sectores de nuestra clase política, porque esto debería ser una cosa normal. Y hemos vivido en un estado de excepción política de muchas cosas, mientras aquí estamos hablando, ahora mismo están desahuciando en Parla a una mujer de 83 años que vive con su hijo, su nuera y su nieto, que tiene una gran discapacidad y vive con una pensión de 600 euros al mes y la están intentando echar a la calle. Esa es la situación de excepcionalidad que ha vivido muchísima gente, ¿no? Entonces, los recursos que están previstos en la ley deben ser tomados con total normalidad, porque quienes redactaron la Constitución en un momento muy excepcional, pero que tuvieron que embestirla de herramientas netamente democráticas para que mientras ellos hacían una cosa en los textos estuviera escrita otra, pues pusieron esta herramienta en manos de los grupos políticos. Lo que pasa es que aquí hemos visto un Parlamento que ha estado muy unido durante años, ¿no? Compartiendo muchos intereses, y eso se ha roto. Prensa internacional.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, y ya está por aquí, como cada semana, Pilar de la Peña. Pilar, muy buenos días. Hola, buenos días. En estos días de tantísimo tsunami informativo, en el que convergen muchas informaciones, claro, todavía no ha tenido repercusión internacional la propuesta de Podemos de llevar una moción de censura al Congreso contra el gobierno de Mariano Rajoy, porque por la inmediatez de los medios internacionales todavía no ha tenido demasiada repercusión, pero tanto la corrupción, la operación Lezo, corrupción en el Partido Popular, esto sí ha tenido cierta repercusión en la prensa extranjera, ¿no? Bastante, sobre todo grandes medios como el Financial Times, como Le Monde, muchos han hablado de ella. Por ejemplo, en estos días también hablaba con una corresponsal alemana, con Helene Suber de Der Spiegel, y me decía que en Alemania no había tenido excesiva repercusión, entre otras cosas porque no se veía como algo nuevo y pensaban que no podía haber consecuencias. Pero ya te digo que lo ha sacado el Financial Times, lo ha sacado Le Monde, lo ha sacado el Express, RTL en Luxemburgo. Muchísimos medios sí han destacado un poco esto, ¿no? Las detenciones, incluso alguno titulaba diciendo que la impunidad, o digamos que los corruptos ya no son intocables en España, que se estaba disipando un poco esa sensación de impunidad. Sí que está siendo unos casos, entre otras cosas, porque han coincidido en el tiempo la detención de Ignacio González, la dimisión de Esperanza Aguirre, la citación a Rajoy para que comparezca como testigo en el juicio del caso Gürtel. Todo esto, la detención incluso del hijo de Jordi Pujol, todo esto es lo que hace que la prensa internacional sí esté mirando un poquito con cierto detalle, ¿no? O con más atención lo que está pasando en España, un poco con esa idea de que la justicia está actuando y están cambiando algunas cosas. Es verdad que hay mucha, digamos, prudencia a la hora de ver qué puede pasar, cuáles pueden ser las consecuencias para el gobierno de Rajoy y para la política. Decías que la moción de censura está teniendo una repercusión tibia, entre otras cosas porque los propios corresponsales no le ven mucho futuro a la moción de censura, ¿no? Están un poco en la línea de hablar de un poco de lo que dice la prensa española. Pero vamos, la corrupción sí, ya te digo, por ejemplo, el Financial Times planteaba que quizá que lo más probable es que Rajoy se librara o se sobrepusiera a esta moción de censura. En cambio, se había acordado la cabeza de Esperanza Aguirre. Y Le Monde, una cosa que era interesante es que planteaba, ¿se puede seguir hablando de casos aislados o de frutos podridos cuando hay casi más de 30 casos investigados por la justicia? Todo esto es un poco lo que está la sensación y la idea que se da en la prensa internacional. Claro, toda esta explosión de casos de corrupción, de intervenciones en la fiscalía, entre los fiscales, con implicación de medios de comunicación, de empresas, todo esto que está teniendo una gran repercusión y que ha empujado a Unidos Podemos a plantear esa eventual moción de censura contra el gobierno del Partido Popular. Y aunque, como digo, todavía no hay muchas repercusiones, pero sí los corresponsales internacionales, los corresponsales extranjeros que trabajan en España, sí se han manifestado a través de las redes sociales y a través de sus círculos también con algunas opiniones, ¿no? Sí, por ejemplo, nada más conocerse, había algunos que reaccionaron, pues las recogieron porque es verdad que ha causado mucha sorpresa y ha llamado mucho la atención que Podemos recurrir a esta herramienta, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo han hecho notar. Ha habido mucha disparidad en las reacciones. Guy Edgecombe, por ejemplo, que es el corresponsal de la BBC y de The Irish Times, decía que la veía lógica, dado la sucesión de casos de corrupción, pero improbable que contara con el apoyo del PSOE o de Ciudadanos. Otros corresponsales, por ejemplo, Diego Torres, que escribe para la versión europea de The Politico, decía que a él le parecía básicamente fuegos artificiales. Algún otro, como Tobias Buck, el del Financial Times, también decía que parecía un descarado intento de intentar presionar al PSOE y que a él le parecía que tenía un toque demasiado teatral, ¿no? En fin, Mathieu de Taillac, también el de Le Figaro, decía que era llamativo que Podemos, en lugar de centrarse en recabar y en recoger o en buscar el apoyo de los partidos, hubiera consultado y lo hubiera comentado con la sociedad civil, con un sindicato como Comisiones Obreras, con Ecologistas en Acción. En general, tienen la sensación de que tiene más de jugada política interna, incluso se apunta que lo que busca es desgastar al PSOE, que realmente de digamos, una implicación para que pueda hacer daño a Rajoy. Bueno, en todo caso, todo este tsunami informativo ha pillado a Mariano Rajoy viajando en Latinoamérica. El viaje de Rajoy a Brasil ha tenido repercusión en la prensa allí, ¿no? Bastante repercusión, porque entre otras cosas se considera
considera que es uno de los viajes, de las visitas de Estado más importante que va a tener Brasil en este año. Los medios allí, los medios principales, o Globo, o Folha de Sao Paulo, incluso publicaban entrevistas con Mariano Rajoy que el propio Mariano Rajoy les había dado por escrito, ¿no? Le enviaban las preguntas y el propio Rajoy las contestaba, y lo han estado publicando porque España no deja de ser el tercer mayor inversor extranjero en Brasil y en concreto este viaje tenía un fuerte toque económico. Entonces todos los medios han destacado eso. Varios medios también señalaban que ha coincidido con la operación Lezo en España y con los problemas de corrupción que también existen en Brasil, ¿no? Se hacía notar esto, que coincidía la visita. Los dos estaban tanto el presidente brasileño Temer como Mariano Rajoy querían darle un toque muy económico, pero ambos estaban en plenos escándalos, en plena ebullición de un escándalo de corrupción en cada lado. Y de hecho Rajoy, cuando le preguntaban por esto, uno de los medios brasileños decía que las relaciones entre estados tenían que estar por encima de las inestabilidades políticas, dando a entender eso, que el negocio estaba por encima. Pero sí que ha tenido mucha repercusión allí la reunión y la visita del presidente español. Y la lectura de la prensa internacional, por eso le damos tanta importancia aquí en el programa, a menudo trae informaciones que pasan desapercibidas en la prensa nacional, pero que curiosamente tienen un cierto efecto en los medios de comunicación extranjeros. Por ejemplo, fuera se empiezan a oír voces de que España puede no cumplir el déficit. Si os fijáis, en la prensa nacional ha tenido un recorrido muy pequeño, muy relativo, pero sin embargo en el exterior sí se está hablando de esto. Sí, en concreto Le Figaro, que es un diario de derechas en Francia, uno de los diarios más importantes allí, publicaba una noticia que nos llamó la atención esto, porque decía: España no cumplirá el déficit en el 2017. El tema del déficit ya sabéis que es una de las grandes preocupaciones a nivel macroeconómico sobre España. En fin, Europa ha estado a punto de sancionar a España, tiene el foco puesto en el cumplimiento del déficit, es uno de los grandes temas que se mira de España, y recientemente ha habido un comunicado del Círculo de Empresarios Españoles diciendo y alertando de que con el borrador del presupuesto para 2017 que había hecho el Gobierno, veían casi imposible cumplir con la meta de déficit que se había marcado España, ¿no? Con la reducción hasta el 3,1% al que se había comprometido el Gobierno con la Comisión Europea. Decía en concreto que veían exageradamente optimistas las previsiones de recaudación fiscal y alertaban de que lo más probable es que España volviera a incumplir el déficit, que es un tema que pende un poco sobre la imagen de España afuera, ¿no? Esa idea de que sigue incumpliendo el déficit, que de hecho es uno de los pocos países que está por encima de las metas del 3% que fija Bruselas, y ya se está empezando a ir este comentario. También mencionaba un poco los problemas que puede tener el Gobierno para aprobar estos presupuestos de 2017, que de hecho se van a aprobar casi 6 meses en el año en curso, ¿no? Pero sí ya se empieza a oír eso, ¿no? Que España podría volver a incumplir su meta de déficit en 2017. Bueno, pero sin duda el gran protagonista de la prensa internacional no ha sido España en estos días, ha sido Francia, con la celebración de esas elecciones francesas, ese resultado que ha copado todos los medios de comunicación del mundo, ¿no? Todos los medios. De hecho, la corresponsal alemana Helene Zuber de Der Spiegel nos decía, claro, a España le ha beneficiado el tsunami informativo en torno a Francia para que pasara un poco inadvertido todos los casos de corrupción, pero claramente ha sido la estrella. Todos los medios han dedicado sus portadas y han seguido analizando durante toda la semana las implicaciones, porque las elecciones francesas tienen esta particularidad, como esa doble vuelta. El resultado de la primera vuelta lo que hace es marcar un nuevo tablero de cara a la segunda vuelta, que es en 2 semanas. Lo que la mayoría de los medios ha destacado es la victoria de Macron por encima de Le Pen, siempre señalando que Le Pen pasaba a la segunda vuelta. Esto ha sido un poco llamativo con respecto a lo que pasó hace unos años, cuando el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, también consiguió la segunda vuelta. Entonces, él fue el protagonista de todas las portadas por el hecho de que un candidato ultraderechista iba a ser candidato a la segunda vuelta. En este caso, sin embargo, ha sido al revés, ¿no? Como había, digamos, ese miedo a que pudiera incluso ganar en la primera vuelta Marine Le Pen, todo el mundo ha preferido resaltar que Macron incluso había derrotado a Le Pen en esta primera vuelta. La mayoría de los medios, incluso alguno lo destacaba desde la portada de Le Soir, lo que ven es que Macron parece el claro favorito para ser presidente, pero había otros medios que alertaban de que en este caso, así como hace 20 años, cuando el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie, intentó y, digamos, estuvo en la segunda vuelta, hubo lo que llamaron un frente republicano, un frente antifascista muy amplio, en el que se unieron todos los demás partidos para apoyar a Chirac, que entonces era el candidato, y que no tuviera ninguna posibilidad Le Pen, incluso intentar dejarle con el menor porcentaje de voto posible.
ese frente que se dio entonces no estaba tan claro que fuera a darse en esta ocasión, ¿no? Incluso hay un artículo de Político que decía que todas las interpretaciones positivas de que había ganado el europeísmo con Macron había que ponerlas un poquito en perspectiva, porque al final el voto de Marine Le Pen sumado con el voto de Jean-Luc Mélenchon, que muchos analistas le ven como con un toque eurófobo, hacían ver que casi un 40% o más de un 40%, perdón, de la población francesa había votado por opciones por lo menos euroescépticas. Así que está por ver. También es verdad que en estos días se sigue prestando mucha atención a lo que está pasando en la campaña de Francia. Ya os digo que la mayoría ve a Macron como el claro favorito, pero no está tan claro que vaya a estar que vaya a ser tan evidente como hace 20 años con su padre. De sorpresas están las urnas llenas, sino que se lo digan a Donald Trump y a tantos otros procesos electorales que de una manera o de otra nos han sorprendido con resultados no esperados en un primer momento o sobre los que había una cierta ambigüedad en las previsiones, ¿no? Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Seguiremos de sorpresa en sorpresa. Hasta la próxima. Estás escuchando La Cafetera. En todo caso, es una noticia explosiva que ha alterado todo lo informativo y también ha alterado la propia estructura de este programa, que los viernes, sabéis, tiene la mirada muy colocada en la cultura, por eso en las recomendaciones culturales de los propios oyentes, y aunque sea en los últimos minutos del programa, sí que nos gustaría no perder esa perspectiva, aunque solamente sea para algunas recomendaciones. Hola, mi recomendación cultural para el viernes de La Cafetera es la película La mano invisible. La recomiendo por muchos motivos. El primero porque está basado en un relato de Isaac Rosa, que ya es bastante para interesarse por la película, pero además es una película que se ha hecho con una producción cooperativa, con la ayuda de una campaña de crowdfunding, y se está empezando a estrenar ahora en los cines. Creo que conviene apoyar ese tipo de cine, pero además es que la historia es muy buena. Es una reflexión acerca de esos valores que nos han metido desde niños acerca del trabajo. Si verdaderamente trabajamos porque hay que trabajar y es necesario, o trabajamos porque es moralmente bueno trabajar. Es una serie de trabajadores que reclutan para un reality en el que se les ve trabajar y no cuento nada más. La mano invisible. La mano invisible, efectivamente, una película de la que además se da la circunstancia de que nos quería hablar también Emilio Silva, y tenemos incluso el tráiler de esta película que también nos pone sobre la pista de la misma. ¿Le gusta su trabajo? Yo creo que todos los trabajos son importantes, incluso los más comunes. Estoy muy orgulloso de trabajar para mi empresa. Si tuviera la oportunidad me cambiaría de empresa. Rechazaría un trabajo mejor pagado con tal de seguir en esta empresa. Trabajo lo más que puedo para que mi empresa vaya bien. Oye, ¿tú piensas mientras trabajas? Yo lo intento, pero como mucho acabo contando las piezas. Valoro su nivel de satisfacción con los siguientes aspectos. Flexibilidad de horario. Bueno, es una película basada en una novela del año 2011 de Isaac Rosa, precisamente en un momento de crisis en el que en este país había una maquinaria destruyendo empleo, ¿no? Y el mundo del trabajo se convirtió casi en un mundo de privilegiados, porque había mucha gente pues que estaba saliendo de ese mercado laboral. Isaac Rosa siempre hace cosas así, digamos, muy especiales en sus novelas, y David Macián, que había dirigido varios cortos hasta entonces, fue la persona que con él contactó para llevar a cabo este proyecto, que, como decía el oyente que llamaba, ha sido un proyecto colaborativo. Yo estuve uno de los días de rodaje, que se rodó en un local de los Boy Scouts del barrio de Manoteras. Bueno, pues aquello lo vaciaron, ellos lo llenaron de máquinas como si fuera la sala donde descansaban los trabajadores de la película, y en un momento donde la precariedad, ayer mismo Cáritas hacía públicos nuevos datos de la cantidad de trabajadores pobres que hay en España, que sigue estable y quizá en aumento. En un momento de la precariedad, cuando llega el 1 de mayo, quiero decir, este fin de semana, este puente, se estrena esta película que en el fondo trata de llevarnos hacia esa reflexión, ¿no? Nosotros, durante nuestros padres, nuestros abuelos, el trabajo era un eje fundamental de su identidad, ¿no? Ahora somos otras cosas, y el eje fundamental
de nuestra identidad igual es nuestro móvil, lo que consumimos, las redes sociales en las que participamos, y poco a poco el mundo del trabajo ha sido vaciado de significado. Entonces esta película pues nos lleva a hacer una reflexión, ¿no?, acerca de la relación con algo que es totalmente antiguo, porque llevamos trabajando desde que existimos prácticamente. Bueno, pues la recomendación cultural que nos llega desde la audiencia, pero que además se da la circunstancia. Hablaremos con Isaac Rosa. Teníamos previsto además hablar hoy, pero con todo este tsunami informativo, pues hemos tenido que posponer esa conversación, pero muy adecuada, en todo caso, esa película, La mano invisible, para un fin de semana en el que efectivamente, con este puente del 1 de mayo, el Día del Trabajador, pues se da inicio a unos días de descanso. Bueno, nos vamos a marchar. María, Emilio, muchísimas gracias, y muchísimas gracias además por el esfuerzo del madrugón en un día como hoy, en el que es verdad que había que estar, pero en todo caso muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Igualmente. Pasado un buen fin de semana, volvemos el martes. Por cierto, día 6 de mayo, no faltéis a la gran quedada cafetera. Retuiteamos de nuevo la encuesta. Ya van más de 150 personas. María está... Yo estoy entrando en pánico, pero no pasa nada. Vosotros seguir apuntándoos. 150 personas de momento ya se han apuntado para desvirtualizarse en el Retiro junto al Palacio de Cristal el día 6 de mayo a las 12 de la mañana. Allí nos haremos una gran foto 360 grados. También grabaremos con los micrófonos de la cafetera, haremos vídeo, en fin, y estará Fridonia, que nos cantará una canción junto a todos los oyentes, a esta gran familia, a esta gran asamblea que se forma por las mañanas, todo el que pueda asistir. Habrá mucha gente que está en el extranjero o que simplemente no puede venir, pero bueno, y hay gente que está comprando billetes desde fuera. 150 personas que se han apuntado en las primeras horas, o sea, yo no sé muy bien. En fin, tenemos que informar de esto otra vez al ayuntamiento, pero bueno. Muchas gracias, Emilio, adiós. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós a todos, pasadlo bien. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.